He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos primeramente agradecidos con Dios por lo bueno que es con nosotros, concediéndonos la vida, la salud y pues también, hermanos, la bendición de poder llegar con bien hasta este lugar. ¿Estamos contentos? Amén. Vamos a introducirnos, hermanos, en el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde o noche, sabiendo que la prioridad, hermanos, al reunirse la iglesia, pues viene siendo el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y sabiendo, hermanos, que como cristianos, como seres humanos frágiles, estamos rodeados de tanta debilidad, de tanta tentación, y pues sabemos que hay un enemigo muy poderoso, hermanos, delante de nosotros, pero también sabemos por la palabra de Dios que no estamos solos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Nuestro enemigo, hermanos, tiene muchos títulos o nombres en la Biblia. Sabemos que la Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua, hermano. Habla de Satanás como Beelzebú, como Belial, como el príncipe de la potestad del aire, hermano, como el Dios de este siglo, hermano, como el gran dragón, hermano, como nuestro adversario, como nuestro enemigo de nuestras almas. Y en sí, hermanos, tenemos una guerra, una batalla, una lucha constante o continua en nuestra vida terrenal, hermanos. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que nuestro enemigo es completamente invisible y es un enemigo muy poderoso, hermanos, al cual hay que respetarle, al cual nosotros necesitamos contrarrestarle con la palabra de nuestro Dios. Veamos lo que dice, hermanos, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8 y verso 9, hermanos. Veamos qué es lo que nuestro Dios habla en cuanto a el tentador de nuestras almas, que viene siendo Satanás, hermanos. Dice, primera carta de Pedro, capítulo 5, hermanos, verso 8 y verso 9. Y vea cómo habla ahí nuestro Dios en cuanto a este adversario tan fuerte, tan poderoso. Dice en el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, es decir, nuestro enemigo, nuestro contrincante, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vea cómo anda el enemigo a nuestro alrededor. Nos anda acechando, nos anda persiguiendo, trata de hacernos caer, de hacernos tropezar. Veamos cómo nuestro adversario, que es el diablo, nos tiende trampas, nos tiende lazo continuamente, hermano. Vea lo que dice, hermano, el verso 9: al cual resistir, note la palabra, resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿sí?, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecimientos
físicos, por ataques de Satanás, padecimientos espirituales, no solamente se llevan a cabo en usted y en mí, sino que dice Pedro, se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. Satanás, hermanos, es un ser espiritual poderoso, al cual, dice Pedro, es necesario resistir. Resistir, hermanos, denota lo siguiente: prepararte en contra de este enemigo, de este adversario que es poderoso. Resistir conlleva la idea de que cada cristiano es necesario que se prepare constantemente, sin desmayar, sin cesar, para esta guerra espiritual, para esta batalla campal, para esta lucha en contra del enemigo de nuestras almas. Veamos, hermanos, lo siguiente. Dice Santiago capítulo 4, en el verso 7, hermanos. Veamos cómo sigue hablando la Escritura en cuanto a Satanás, hermanos. Santiago capítulo 4, verso 7, hermanos. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y cuál será el resultado? Y huirá de vosotros. Pero vea, hermano, que el diablo va a huir de nosotros cuando una vez nosotros nos sometemos principalmente no a la voluntad, no al deseo del diablo mismo, sino que nos sometemos a nuestro Dios, nos sometemos a nuestro Creador por medio de hacer lo que a Él le agrada, hermanos. De manera, hermanos, que aquí se habla acerca de resistir al diablo para que después Él huya de nosotros, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿cuánta fortaleza nosotros no recibimos para resistir la tentación que nos pone Satanás constantemente? ¿Cuánta fortaleza no recibimos, hermanos, cuando dejamos de orar? ¿Sí? Cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios, cuando dejamos de reunirnos o de congregarnos. Por algo dice el autor a los hebreos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25, hermanos. ¿Cuánta fortaleza dejamos de recibir de parte de Dios cuando dejamos de hacer su santa voluntad? Por algo dice, hermanos, el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Vea cómo dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, hermanos, en cuanto al hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice ahí enseguida: no os conforméis a este siglo, es decir, no os conforméis a este tiempo presente, no os conforméis a la corriente del mundo promovida por Satanás en este tiempo o en esta era actual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, la metamorfosis, como aquel gusanito que se transforma en una mariposa, sino transformaos, vea la transformación del cristiano, la metamorfosis espiritual de Dios en la vida del cristiano, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, hermanos, dejamos de recibir fortaleza de parte de nuestro Dios para luchar contra este poderoso enemigo invisible como lo es Satanás, hermanos. Ahora, hermanos, ayudas para resistir la tentación que presenta Satanás al cristiano. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación, hermanos? ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios en cuanto a esto, hermanos? Este es el título de la clase en este momento, hermanos. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? Primeramente, hermanos, vamos a ver las diferencias entre la prueba y la tentación, hermanos. La prueba, hermanos, viene de parte de Dios para fortalecerte, para purificarte, para hacerte crecer más espiritualmente hablando. Dios pone la prueba en la vida del cristiano no para derribarlo, no para destruirlo, sino más bien para hacerlo crecer, para fortalecerlo en su vida de fe, hermanos. Ahora, la tentación, hermanos, veamos enseguida, no sin antes ver, hermanos, el pasaje concerniente a la prueba de parte de Dios. Vea lo que dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, allá, hermanos, en el capítulo 2, verso 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué cosa? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y sigue diciendo, hermanos, dice ahí en el verso 4, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, vemos muy claramente aquí que es Dios quien prueba al hombre, hermanos. Es Dios quien prueba al cristiano. Es Dios quien probó a Job, hermanos. Es Dios quien prueba los corazones, hermanos. Dios prueba el corazón. En el idioma del Nuevo Testamento, para los que saben de ello, corazón es de la palabra cardia, hermanos. De ahí es donde viene la palabra o la especialidad para cardiología, cardiólogo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, la palabra para corazón es de la palabra levá. Levá hace referencia a la mente, hermanos. Por algo dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera, hermanos. Bien, nuestro Dios, hermanos, Él es el conocedor, Él es el que prueba el corazón. Dice allá en Hechos, hermanos, en el capítulo 1, cuando se hizo la elección del sucesor de Judas, tú, Señor, que conoces los corazones. Se oró de esa manera, hermanos, algo así. De manera que allá vemos a nuestro Dios como el cardiognosta, es decir, como el conocedor del corazón, porque Él es el que prueba, Él es el que conoce a la perfección el corazón de cada cristiano. Ahora, hermanos, sino que Dios que prueba nuestros corazones. La prueba, muy claramente, aquí lo dice, viene de parte de nuestro Dios, hermanos. Pero la tentación, hermanos, viene de parte de Satanás.
La tentación, hermanos, viene de parte de Satanás y lleva el propósito de seducirnos, el propósito de hacernos caer, hermanos. Adán y Eva sufrieron las 3 avenidas de la tentación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Adán y Eva padecieron las 3 avenidas de la tentación. Allá, Acán, hermanos, padeció también las 3 avenidas de la tentación. Vio aquel lingote de oro, dice, lo ocultó y después de ello murió, hermanos. El rey David padeció las 3 avenidas de la tentación. Y nuestro Señor Jesús, sin excepción, Él padeció también las 3 avenidas de la tentación. ¿Cuál es el título de nuestro estudio o de nuestra clase? Que nos ayuda a resistir la tentación. Y el tentador vino a nuestro Señor cuando Él pisaba esta tierra, hermanos. Veamos lo que dice allá Mateo. El Evangelio según Mateo, hermanos, en el capítulo 3, verso 13 y verso 16, hermanos. Veamos algo acerca de la tentación que se le presentó a nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13, verso 16, hermanos. Dice el verso 13. Entonces Jesús vino ¿a dónde? A Galilea, a Juan, al Jordán. Dice ahí enseguida, hermanos, para ser bautizado, ¿por quién? Por Juan. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que venía, que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo capítulo 4, verso 1, hermanos. Vea el nombre para Satanás, el tentador. Dice, entonces Jesús, que fue, después que fue llevado por el Espíritu al desierto, dice ahí, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador, hermanos. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Allá en el Evangelio según Lucas, en este pasaje dice que el diablo le dejó por un tiempo. Esto indica, hermanos, que después volvió a tentar al Señor. Y así lo hizo durante todo el tiempo de su ministerio, hermanos. La tentación, hermanos, no es pecado. Porque si la tentación fuera pecado,
estaríamos diciendo que Cristo pecó, ya que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fíjese, hermano, lo que dice Hebreos, capítulo 2, verso 14 al verso 17, hermano. Carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14 al verso 17, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente o verdaderamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un pasaje, hermanos, que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Ahí vemos la humanidad de la que el Señor estaba compuesto. 100% divino, 100% humano, 100% hombre, 100% rodeado de tentaciones, así como nosotros, hermanos. Ahora, vemos aquí en estos pasajes que se habla de algunos beneficios o propósitos de la muerte del cuerpo de Cristo, hermanos. En el verso 14 encontramos que Cristo murió físicamente hablando para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No significa, hermanos, que Satanás está aniquilado o extinguido, ya que Cristo murió para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Destruir no significa aniquilar o extinguir, hermanos. Más bien nos da a entender que Satanás está atado o limitado por la vida santa y sin pecado de Cristo en su ministerio. Satanás está atado por la resurrección, muerte, sepultura y resurrección de Cristo de entre los muertos. Satanás está atado o limitado por el reinado de Cristo en su iglesia en este tiempo presente en la era cristiana. Satanás está atado o limitado por el poderoso evangelio de salvación que Él vino a dejarnos, hermanos. De manera que Satanás está atado o limitado, y es una gran ventaja que el cristiano tiene en este tiempo para poder luchar en contra de Satanás. ¿Sí? Ahora, otro beneficio, hermanos, o propósito de la muerte del cuerpo de Cristo lo encontramos en el verso 15, hermanos. Librar a la humanidad del temor de la muerte. Otro propósito de la muerte del cuerpo de Cristo en el verso 16. Socorrer a la descendencia de Abraham. Ahí estamos implicados nosotros como gentiles, hermanos. No solamente los judíos, sino también nosotros como gentiles. Otro beneficio o propósito está en el verso 17, hermanos. Para venir a ser misericordioso y gran fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos ha proveído de las herramientas o de las armas necesarias para poder luchar continuamente contra nuestro enemigo, y lo ha hecho gracias a su glorioso, a su poderoso, a su hermoso sacrificio en la cruz por la humanidad, hermanos, hecho una vez y para siempre. Ahora, veamos, hermanos, lo siguiente, hermanos.
que nos ayuda a resistir la tentación, hermanos. Y primer asunto, hermanos, el amor a Dios, hermanos. El amor a Dios ayuda al cristiano a resistir la tentación. Y dice, hermanos, allá el salmista, en el Salmo capítulo 97, verso 10, veamos, hermanos, cómo habla acerca del amor de parte de los siervos de Dios hacia su Creador, hacia nuestro Dios, que es el único Dios sobre todo lo creado. Dice el Salmo capítulo 97, verso 10, hermanos. Dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra, hermanos. ¿Sí? Se habla aquí del amor profundo de parte de aquellos que depositan su fe y su confianza en Dios, hermanos. Ahora, vemos aquí, hermanos, en cuanto al amor de Dios, que una fuente de amor es Dios, hermanos, que no solamente nos ama, sino que también nos da la capacidad de amar. Una fuente de amor es nuestro Dios, hermanos. Nos da la capacidad de amar, y no solamente nos ama, sino que además, hermanos, nos da la capacidad de amar. La capacidad de amar a Dios o al prójimo resulta de dos experiencias espirituales. Una de ellas, la experiencia de nacer de nuevo, hermanos, nacer de Dios, es decir, cuando la persona viene a ser bautizada. Ahí experimenta el nuevo nacimiento, y a partir de ahí comienza a llevarse a cabo en la vida de la persona, en su vida espiritual, la capacidad de amar a Dios y de amar a su prójimo. Y vemos también, hermanos, que otra fuente o otra experiencia espiritual es conocer a Dios, hermanos. Y sin duda alguna, esto se lleva por medio de el estudio, por medio de la lectura de la palabra de nuestro Dios, hermanos. El amor que debemos tener para con Dios es el amor ágape, el amor divino. No es un mero sentimiento, es el amor de la voluntad, es algo que se decide hacer, hermano. Por algo dice en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, hermanos, nosotros no sabemos que no es por méritos el que Dios nos haya amado o el que Dios nos ame. No es porque estemos nosotros llevando a cabo, hermanos, obras de caridad, obras de mérito, o que seamos muy buenas personas para que por ello Dios nos haya dado la oportunidad de llegar a ser sus hijos, sino que es por pura misericordia, es por compasión de parte de Dios, es porque Dios así lo ha decidido, hermanos. Por eso se dice que el amor es una decisión y no un mero sentimiento, porque Dios nos vio, hermanos, como viles pecadores, ¿sí? Se dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por vernos en esa condición, es que Dios se compadeció de cada uno de nosotros, y se compadece la decisión de parte de Dios en su corazón
le llevó a recibirnos, a aceptarnos tal y como somos, ahora ya convertidos en hijos de Dios, hermanos, ¿sí? Pero vemos, hermanos, que en cuanto dice aquí, el salmista dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Habla, hermanos, de aquellos que aman a Jehová, que le sirven a Jehová con todo su corazón, con todo su ser, de aquellos que están dispuestos, hermanos, a servirle, a adorarle, de aquellos que están dispuestos a someterse a nuestro Dios por medio de su palabra, hermanos. Y veamos lo que dice allá el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 15 y verso 23, hermanos. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? El amor a Dios. ¿En qué consiste o cómo se manifiesta el amor a Dios? Aborreciendo el mal, hermanos. Y siguiente, también el amor a Dios consiste o se manifiesta en guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Veamos lo que dice, hermanos, el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, verso 15 y verso 23, hermanos. Y ahí habla, hermanos, muy claramente de el deber de guardar, de hacer un esfuerzo continuo en guardar su palabra, hermanos, ¿sí? Dice Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, dice nuestro Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora el verso 23, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, hermano. Veamos que aquí se nos habla acerca de el guardar su palabra. Por algo dice, hermanos, la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Y con qué puede guardar el siervo de Dios su corazón? Sino con guardar los mandamientos o los dichos o los testimonios de nuestro Dios, hermanos. Veamos lo que dice el Salmo, allá el salmista, hermanos, capítulo 119, verso 9 al verso 11, hermanos. El salmista, allá en el capítulo 119, verso 9 al verso 11. En relación, hermanos, al guardar los mandamientos de nuestro Dios, hermanos. Dice, verso 9, pregunta el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay posibilidad de alejarnos de nuestro Dios, hermanos. Hay posibilidad de apartarnos, de apostatar de Dios, hermanos. De separarnos, de apartarnos de los mandamientos de Dios. La posibilidad siempre existe y está latente, hermanos. Y es una de las tentaciones que también nos presenta Satanás, hermanos. Ahora, vea lo que dice el verso 11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tus mandamientos, tus palabras. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Ahí vemos, hermanos, que es
el guardar las palabras, los mandamientos de nuestro Dios, ello es lo que nos previene de apartarnos de Dios, lo que nos previene de pecar contra Dios, hermanos, ¿sí? De manera que el amor a Dios consiste en aborrecer el mal, consiste en guardar sus mandamientos, pero también, hermanos, consiste en amar a los hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 4, hermanos, verso 7. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, en el verso 7, ahí habla, hermanos, de el amor fraternal, el amor fraternal entre los hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, hermanos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿sí? Y conoce a Dios. Verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir que Dios, hermanos, espera de sus hijos, espera de quienes son sus siervos, que vivamos en su amor, hermanos, ¿sí? Dice aquí que en qué consiste o cómo se manifiesta el amor a Dios, es decir, amando a nuestros hermanos. Y también, hermanos, de la siguiente manera: teniendo confianza en el día del juicio, en vez de llegar a tener temor. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 17 y verso 18, hermanos. También en esto consiste el amor a Dios, hermanos, en tener confianza en el día del juicio. Dice el verso 17 y verso 18: en esto se ha perfeccionado el amor de ¿quién? De Dios en nosotros, para que tengamos confianza, seguridad, para que tengamos confianza o seguridad en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el que viene de Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, en cierta ocasión me lleva a recordar aquel hecho cuando el apóstol Pablo fue llevado ante el gobernador, ante el gobernante Félix, y que comienza Pablo a disertar ante Félix acerca de la justicia, acerca del juicio venidero y acerca del dominio propio. Y dice ahí la escritura que al oír Félix al apóstol Pablo hablar de esto, Félix se espantó. Ahí habla de que Félix tuvo temor, es decir, tuvo miedo de lo que Pablo le estaba hablando en cuanto al juicio final, hermanos. Dios no quiere, hermanos, Dios no desea que sus hijos estén llenos de temor, sino de confianza al pensar en el juicio final. Nosotros no queremos que en el día del juicio, no queremos que el día del juicio provoque temor en nuestros hijos. Dios tampoco lo quiere en nosotros, hermanos, ¿verdad? Como también vemos lo siguiente, hermanos, en cuanto a
¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? Veíamos el amor a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? En aborrecer el mal, el pecado, hermano. ¿En qué consiste el amor a Dios? En guardar los mandamientos. ¿En qué consiste el amor a Dios? En amar a los hermanos. ¿En qué consiste el amor a Dios? En tener confianza en el día del juicio en vez de temor. Ahora, veamos lo siguiente, hermanos, en cuanto a esta pregunta. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? No solamente el amor a Dios, sino además el temor a Dios, hermanos. La palabra temor, hermanos, en el griego del Nuevo Testamento, es la palabra phobos. Y phobos conlleva la idea de fobia, miedo o pavor, hermanos, como lo que ocurrió en el caso del gobernador Félix, ¿sí? Y la otra palabra para temor en el griego del Nuevo Testamento es la palabra eulabeía, y esto hace referencia a respeto, reverencia, a temor reverente ante nuestro Dios, ante nuestro Creador, hermanos. Ese tipo de temor es el que Dios quiere que siempre haya en cada uno de sus hijos, hermanos, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente, hermanos, allá en Éxodo, capítulo 1, verso 17, se me acaba el tiempo, hermanos, o ya se me acabó, mejor dicho. Éxodo, capítulo 1, verso 17, hasta donde lleguemos, hermanos. Éxodo, capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Es decir, el temor de estas parteras ante Dios les hizo desistir de llevar a cabo la orden que el rey les había dado, de quitarle la vida a los niños. El respeto, la reverencia, es de ese tipo de temor del que se vio en estas parteras, hermanos. El temor a Dios es el deseo de no pecar contra Dios. Vean lo que dice, hermanos, Éxodo capítulo 20, verso 20, hermanos. Éxodo capítulo 20, verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, hermanos. Vean, aquí habla del temor, del respeto, la reverencia ante Dios, para no pecar contra Dios. Temor a Dios es el deseo de no pecar contra Dios por su amor maravilloso. El deseo de no pecar contra Dios por su santidad maravillosa. El deseo de no pecar contra Dios por su justicia maravillosa, hermanos. El temor es un principio controlador, es un grande fundamento. El hombre peca cuando pierde todo sentido de la presencia de Dios en su vida. Es decir, cuando pierde todo temor de Dios, hermanos. Hasta aquí, hermanos. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? El amor a Dios. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? El temor a Dios. ¿Qué nos ayuda a resistir la tentación? La esperanza del cielo, hermanos. Y en ese asunto ya no entramos, hermanos. Pero ya saben que se refiere a el amor que hay en el cristiano por la vida eterna en el cielo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la esperanza del Evangelio. Esa esperanza es la que nos tiene aquí presentes, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja.